Lucas capítulo 12, versículo 2 al 3. El Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, era médico griego, amigo del apóstol Pablo y testigo ocular de la vida de Jesucristo. Escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles y es un libro histórico dentro del canon del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12, versículo 2 al 3. Lucas 12, versículo 2 al 3. No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Por favor, me mejoras el retorno, me lo pone un poquito más fuerte. Listo. Lucas 12, versículo 2 al 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Estamos listos? Leámoslo, por favor. Lucas 12, versículo 2 al 3. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Amado Dios, te doy gracias porque todo lo sacas al descubierto, todo lo revelas. Aquello que está escondido, tú lo sacas a la luz. Y lo que se habla en la oscuridad, tú lo das a conocer. En Cristo Jesús, gracias porque tú eres un Dios de verdad y porque tú eres luz, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Diga conmigo, Dios todo lo descubre. Todo lo descubre, pero tenemos que entender que Dios no es un Dios que está con una lupa mirando a ver quién cae, sino que simplemente Dios es luz y es verdad. Y si Dios es luz y es verdad, pues todo lo que se hace en oculto, tarde o temprano, Dios lo va a revelar. Amén. No es, vuelvo y les digo, no es que Dios ande con una lupa buscando a ver quién va a caer. Porque se nos vendió una idea a través de la religión tradicional que entonces Dios nos está señalando, Dios nos está persiguiendo. Dios no nos está señalando ni nos está persiguiendo. Dios nos ama, diga, Dios me ama. Y si hay cosas que yo estoy haciendo que son incorrectas, que las hago en la oscuridad, pues por amor precisamente Dios las va a sacar a la luz para que usted y yo nos arrepintamos. Amén. Pero Dios no quiere avergonzar a nadie. Dios simplemente quiere que cada persona se arrepienta. Y si la persona se arrepiente, pues tarde o temprano finalmente será restituido y no saldrá a la luz lo que se hace en oculto. ¿Alguna vez usted ha dicho, a mí no me va a pasar? ¿Alguna vez usted ha dicho, a mí nunca me van a pillar? ¿Alguna vez usted ha pensado que eso que usted hace, nadie se va a dar cuenta de ello? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que Dios todo lo descubre. Diga conmigo, Dios todo lo descubre. Hombres, no tienen por qué haber secretos entre usted y su esposa. Dele las claves de su tarjeta. Dele las claves de sus correos electrónicos. Dele las claves de su Facebook. Usted no tiene por qué ocultar nada. Aquellos, ¿quiénes tienen hijos adolescentes aquí? Levanten la mano. ¿Conocen ustedes la clave de Facebook de sus hijos? Si no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Digan amén. Diga, si no hay nada que esconder, no hay nada que temer. ¿Por qué se buscan los lugares oscuros para los besos? ¿Por qué por qué se busca hacer cosas a escondido? Lo malo se hace a escondido, lo bueno no tiene por qué hacerse a escondidas. Diga conmigo, el que nada debe, nada teme. Dígalo nuevamente, el que nada debe, nada teme. Diga, Dios todo lo descubre. Diga, Dios todo lo descubre. Dígale, Dios todo lo descubre. Bueno, y vamos a ver
Entonces en el versículo 2, ¿qué dice? Dice que no hay nada encubierto que nos llegue a revelarse, ni nada escondido que nos llegue a conocerse. Y habla también en el versículo 3, habla de las palabras. Que todo lo que usted hable en lo oculto, tarde o temprano se revelará. Si usted es una persona que habla mal de otro, tarde o temprano se revelará lo que usted dice de esa persona, así esa persona no se dé cuenta. Hay un dicho muy común que es que las paredes tienen mucho cuidado, que las paredes tienen oídos. Las paredes no tienen oídos, sino que Dios está en todas partes y Dios lo conoce todo. Diga conmigo, Dios está en todas partes y Dios todo lo conoce. Cuando nosotros enseñamos a la gente el hecho de temerle a las personas, estamos levantando gente con doble moral. No tenemos por qué enseñarle a la gente a temerle a los otros. Tenemos que enseñarle a la gente a temer a Dios. Porque finalmente a las personas las podemos engañar, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Amén. Diga, de Dios nadie se burla. A Dios nunca lo vamos a poder engañar. Dios todo lo descubre. Dígale al que tiene a su lado, mucho cuidado con lo que hablas, porque tarde o temprano saldrá la luz. Dígale al que tiene al lado. Más fácil cae un chismoso que un ¿qué? Dios todo lo descubre. Todo lo descubre. Ahora al parecer está de moda lo oculto, lo que se hace a escondidas. Por eso los programas de televisión con mayor rating actualmente son los realities, que filman a las personas haciendo cosas que generalmente se hacen cuando nadie las está viendo. ¿Cómo definimos nosotros el carácter? El carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. ¿Quiere usted saber, conocer su carácter? ¿Qué es lo que usted hace y vive cuando nadie lo está viendo? Ahí usted se dará cuenta si tiene un carácter firme. Ahí es donde usted se dará cuenta que usted es una persona íntegra, honesta, que vive su vida para agradar a Dios. Porque a lo mejor en el público actuamos de una manera. En la iglesia todos tenemos caras de santos. Todos en la iglesia caras de santos. Como dice José Ordóñez, lavando ventanas en la alabanza, limpiando vidrios. Y después con la otra mano, como una plumilla. Pero lo que vivimos fuera de la iglesia, esa es nuestra verdadera vida. Amén. Por eso es tan común en este tiempo, en cuanto a lo espiritual, lo esotérico, lo oculto, lo reservado. ¿Saben que hay movimientos históricos que han derrocado presidentes? Logias que se reúnen en lugares ocultos y se tejen planes para derrocar gobiernos, para dividir iglesias. Hay que tener cuidado con eso, porque Dios todo lo saca a la luz. Diga, Dios todo lo descubre. Dígalo por favor, Dios todo lo descubre. Dígalo, Dios todo lo descubre. Si usted tiene sospechas, no indague. ¿Usted qué tiene que hacer? Ore. Amén. Porque los hijos de Dios no podemos utilizar los métodos del diablo. Tenemos un arma poderosa y eficaz que es la oración. Dios es un Dios de luz y Dios es un Dios de verdad. Por eso Dios todo lo descubre. Amén. Es mejor confesar el pecado y apartarse que Dios lo saque a la luz. Amén. El que endurece la cerviz y no se aparta del pecado, dice la Biblia, será quebrantado. Pero el que se humilla
y cambia de rumbo, será restaurado. Amén, iglesia. Diga nuevamente conmigo, Dios todo lo descubre. Versículo 1 en el capítulo 12, ¿qué dice? Mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Mire que no le está diciendo a los discípulos: mucho cuidado con las iglesias satánicas, mucho cuidado con los ladrones, mucho cuidado con esto y esto y esto. ¿Qué dice ahí? Mire que no dice mucho cuidado con la guerrilla, mucho cuidado con los celotes, no está diciendo ahí. ¿Qué dice? Cuídese de los hipócritas. Esos que te sonríen de frente y por detrás te están hablando mal de ti. Esa gente es peligrosa. Y tengamos cuidado nosotros de ser hipócritas. Diga nuevamente, Dios todo lo descubre. En nuestra vida creemos que podemos hacer lo que queramos y hacer cosas en la oscuridad y susurrar y hablar de la gente y creer que nadie se va a dar cuenta. Eso es mentira. Dios todo lo descubre. Digan amén. Nosotros pensamos que podemos ponernos una máscara o llevar una vida doble. No podemos. Porque aún hasta el hombre araña lo descubrieron. ¿No ha visto la película? A Superman también. Y a Batman también. El caballero de la noche. Usted no puede llevar una vida doble. ¿Por qué? Porque Dios todo lo descubre. Amén. ¿Por qué Dios todo lo descubre? Porque eso es coherente con su identidad. Dios es luz y Dios es verdad. Diga, la luz y la verdad son lo mismo, dígalo por favor. La verdad no nos lleva a hacer cosas en lo oculto. Dios es luz y Dios es verdad. Por eso, naturalmente, todo lo que se hace contrario a la verdad y a la luz es descubierto. Porque Dios está en todas partes. Vámonos por favor para Marcos 4, versículo 21. Marcos 4, 21. Marcos 4, 21. Veintiuno, 22. Leámoslo, por favor. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué está diciendo el Señor allí en el versículo 22? Que todo aquello que está escondido será destinado ¿a qué? A ser revelado. El destino del oculto es que sea descubierto. Por eso cuando usted llegue al semáforo y así no vea al policía, pare, porque Dios a usted lo está mirando. Cuando usted piense en echarle mano a algo que no es suyo, no mire alrededor, tenga presente que Dios lo está mirando. Cuando usted mire una vieja porque está muy buena y usted le vengan pensamientos a su mente, no se preocupe si su esposa lo mira o no, usted preocúpese de que Dios lo está mirando. Joven, cuando usted piense hacer algo ocultándose de su papá y su mamá, no se preocupe tanto de si su papá y su mamá lo van a ver. Preocúpese de que Dios lo está mirando.
Porque finalmente a los papás, Dios todo nos lo cuenta. Papá, ore por su hijo y verá que usted se va a empezar a dar cuenta de unas cosas impresionantes. Ore por sus hijos y dígale, y cuando Dios a usted le muestre, llame a su hijo y no tema decirle, mira, estuve hablando con el Señor y Dios me inquietó en esto. ¿Me podrías explicar? Y usted se va a dar cuenta de cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque Dios todo lo descubre. Diga, Dios todo lo descubre. Ha habido eventos en la historia. Hace unos años atrás, un general que estuvo sirviendo con Hitler y participó con Hitler en los campos de concentración nazi. Y fue parte de los más de 6 millones de judíos que mataron en el Holocausto. Y quiso esconderse en Argentina porque allá creyó que nadie lo iba a encontrar. Y pasaron más de 30 años y lo encontraron y lo condenaron ya siendo viejo. No sé si usted se ha dado cuenta de estos programas que salen de ciencias forenses, donde se han descubierto asesinos después de 20, 30 años de haber cometido su asesinato. Ay, es que la ciencia forense ha avanzado mucho. No, Dios todo lo saca a la luz. Dios todo lo descubre. Ahora hay algo que se llama, y muchos jóvenes quieren estudiarlo ahorita, que es criminalística, que estudia la dactilología, ¿cierto? Se dice dactilología. Y hay muchas maneras, pero más que eso, tenemos un Dios que nos está mirando constantemente. Diga, Dios es omnipresente. Y no solamente es omnipresente, sino que Dios es omnisciente. Él conoce nuestro interior y aún conoce hasta nuestras intenciones del corazón. De hecho, antes de nosotros pedirle algo, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando vaya a hablar de alguien, así la persona no esté presente, Dios sí lo está y te está escuchando. Versículo 24. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y más y aún más se les añadirá. Escuchen esto. Usted habla mal de alguien y de esa manera que usted haga con los demás, de esa manera lo van a hacer con usted y peor. Eso es lo que dice ahí. Con la medida que usted mida a otro, con esa medida lo van a medir a usted. Si usted es una persona que está pendiente de si los demás fallan o no, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, hay matrimonios donde el matrimonio más que una relación conyugal parece una competencia, donde el esposo está mirando a ver en qué falla la esposa para caerle encima. Tenga mucho cuidado con eso, porque en la medida que usted mida al otro, de esa manera Dios lo va a medir a usted. Diga nuevamente conmigo, Dios todo lo descubre. Dios todo lo descubre. Todo, todo, todo. Y vamos a ver 4 puntos de cómo Dios revela lo oculto, cómo Dios descubre lo que se hace en tinieblas. Punto número 1. La conciencia nos delata. Dios a cada ser humano le ha entregado una conciencia. La conciencia es esa parte del ser que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Si usted es una persona que tiene una conciencia moldeada por el Espíritu Santo, cuando usted haga algo malo, usted va a sentir tristeza en su corazón. Y vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice entonces que Dios había puesto a Adán y Eva en el jardín del Edén para que lo cuidaran.
Adán y Eva eran conscientes de lo bueno, ellos aún no habían conocido lo malo, solo eran conscientes de lo bueno. Pero ¿qué pasa? Dios les da una instrucción y Adán y Eva desobedecen la instrucción de Dios y pasa lo que vamos a ver aquí. Entonces, Génesis 3, versículo 7 al 11. ¿Qué dice? Entonces, Génesis 3, 7 al 11, dice: en ese momento se les abrieron los ojos. ¿Y qué pasó? Y tomaron conciencia de su desnudez. Diga conmigo, la conciencia nos delata. Cuando usted es un hijo de Dios y usted hace algo incorrecto, muchas veces usted puede inclusive hasta no dormir. O sus palabras, sus gestos, sus actitudes delatan que hay algo en usted que no está bien. Diga conmigo, el que nada debe, nada teme. Diga nuevamente, el que nada debe, nada teme. La conciencia nos delata. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hice un daño en mi casa y rompí un tubo del agua. Imagínense la bellecita que era yo. Rompí el tubo del agua y suspendí el agua. Se quedaron sin agua en mi casa. Desde luego, en medio de todo, mi papá salió a ver qué era lo que había pasado. ¿Y saben qué fue lo primero que yo le dije cuando mi papá llegó? Yo no fui. La conciencia nos delata. Ahí más adelante ustedes van a ver que ellos fueron conscientes de su desnudez. Y como Dios se pasaba en medio del jardín, ¿saben qué hicieron ellos después de que fueron conscientes de su desnudez? ¿Saben qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Quién les dijo que se escondieran? ¿Quién les dijo? Su conciencia. El solo hecho de saber que lo que estaban haciendo no era correcto ante los ojos de Dios. Siempre que una persona es consciente de que lo que está haciendo no agrada a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a querer esconder. Por eso hay que enseñarle a los hijos que si estás haciendo lo correcto, no tienes por qué esconderte. Tengan cuidado con esos hijos que se encierran en el cuarto. Tengan cuidado con esos muchachos que tienen su computador en el cuarto y se encierran y echan llave y usted no sabe qué está pasando en ese cuarto. Tengan cuidado con sus hijos con estos celulares que están chateando, con quién se están comunicando. Porque si no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Y si no estás haciendo nada incorrecto, no tienes por qué encerrarte. Digan amén. No tienes por qué esconder el celular. Porque finalmente Dios todo lo descubre. Quiero que lo digan fuerte. Diga, Dios todo lo descubre. Lo acabamos de leer. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es verdad? O sea que esto que yo les estoy diciendo, que fue inspirado por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda la verdad, que nos dice que todo lo encubierto, Dios lo sacará a la luz, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cómo se revela lo oculto? La conciencia nos delata. Pecamos y pensamos que Dios no nos ve, que nos podemos esconder. Pero Dios está en todas partes. Diga, Dios está en todas partes. Diga, Dios lo sabe todo. Diga, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Dígalo, por favor. Ojalá mi esposa no se dé cuenta. Usted no se preocupe de si su esposa se da cuenta o no se da cuenta. Usted preocúpese de que Dios lo está mirando y que eso que usted está haciendo no está bien. ¿Amén? ¿Estamos claros o no? ¿Y qué les estoy enseñando? ¿Les estoy enseñando religiosidad? No.
¿Les estoy enseñando doble moral? No, les estoy enseñando la verdad. La verdad. Dios todo lo descubre. Él es luz y Él es verdad. Diga conmigo, mi conciencia saca a la luz lo oculto. Lucas 6:45 lo voy a leer. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que acumulamos en nuestro ser interior, que queremos esconder, tarde o temprano va a salir a través de nuestra boca. Si es bondad, saldrá bondad. Si es maldad, saldrá maldad. Muchas veces tratamos de justificarnos, pero Dios a través de la conciencia nos permite identificar que lo que estamos haciendo no está bien. Segundo, ¿cómo Dios revela lo oculto? Primero, la conciencia nos delata. Segundo, las huellas que vamos dejando en lo oculto. Muchos asesinatos se han descubierto por huellas que quedan o rastros que quedan. Pelos del que comete el asesinato, manchas de sangre. De hecho, hay personas que en el bajo mundo los identifican como personas que limpian las escenas. Pero Dios todo lo saca a la luz. Amén. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de las huellas que podemos ir dejando del oculto. Yo voy a poner un ejemplo. Una niña que tiene relaciones sexuales o relaciones ilícitas con su novio. Sus padres no saben. O tienen una relación clandestina y sus padres no saben. ¿Cuál puede ser la huella que puede quedar de ese pecado? ¿Un embarazo? ¿Un embarazo? ¿O actitudes y cosas que están por fuera de la normalidad? Cuando eso ocurre, ¿usted qué tiene que hacer? Ore. Porque Dios todo lo saca a la luz. No tema usted decir, ¿será un don de sospecha? ¿O será que lo que estoy pensando es así? No, usted simplemente ore. Y si usted está equivocado, también a usted Dios se lo va a mostrar. Amén. Porque Dios no quiere que usted y yo nos equivoquemos. Resulta que había un hombre llamado Judá, hijo de Jacob. Hacía parte de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y Judá tenía una nuera que finalmente no había podido tener hijos con su hijo. Y resulta que su hijo murió y había una ley específica para las mujeres viudas. O sea, esas mujeres eran desposeídas de todo. Y finalmente esas mujeres viudas que no tenían descendencia terminaban viviendo de la caridad. Entonces ella no quería quedarse sin tener hijos. Y entonces, ¿ella qué hizo? Se quitó su traje ella se llamaba Tamar, se quitó su traje de viudez, se disfrazó de prostituta, se sentó en un lugar, en una ciudad, y Judá pasaba por allí y le pareció como bonita, ya estaba cubierta, y se acostó con ella, pero antes de acostarse con ella, ella le pidió una garantía, es decir, algo de él para garantizar que él le iba a pagar finalmente por ello. Y ella le pidió su bastón. Tuvo relaciones con ella, ella quedó en embarazo,
las cosas quedaron así, pasó el tiempo y descubrieron que la nuera de Judá estaba en embarazo. ¿Y saben qué hizo Judá? Esta mujer es digna de muerte. Y entonces, antes de que a ella la fueran a matar, ella sacó el bastón y dijo, pregúntenle a Judá de quién es este bastón. Y finalmente, cuando él se encontró con la realidad de que la persona con quien él se había acostado era su nuera y que quien era digno de juicio era él mismo, él reconoció ante el pueblo. Entonces hay cosas en la vida en donde hacemos o actuamos de manera incorrecta y dejamos huellas que tarde o temprano nos llevarán a ser descubiertos. A veces aparecemos como justos y rectos y las huellas que dejamos de nuestro pecado tarde o temprano se van a descubrir. El pecado siempre deja huella en nuestro ser. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos resta gracia en nuestro ser. El pecado nos quita belleza. El pecado deteriora nuestra vida. Digan, el pecado deteriora nuestra vida. El pecado muchas veces nos lleva a que se nos cierren oportunidades y posibilidades. El pecado nos lleva a perder cosas por las cuales Jesucristo pagó por nosotros. No porque Él nos las quite, sino porque nosotros las desechamos. El pecado deja huella en aquellas personas a quienes nosotros les causamos mal. El pecado deja huella en la sociedad, o si no, miremos cómo está esta sociedad, completamente deteriorada. El pecado muchas veces deja huella en la iglesia. Y si hay pecado en nuestra iglesia, y si nosotros somos conscientes de nuestro pecado y no nos arrepentimos, toda la iglesia va a ser afectada, porque somos uno solo en Cristo, somos un solo cuerpo. Vamos a mirar Jeremías capítulo 2, versículo 21 al 22. Jeremías 2, 21 al 22. Leámoslo, por favor. Entonces, ¿qué quiero compartirles yo con esto? Que si Dios nos está hablando, podamos nosotros, mire, muchas veces nosotros decimos lo siguiente: tengo esto que corregir, pero todavía no lo voy a cambiar. Y Dios habla y Dios nos está mostrando. Voy a esperar otro poquito. Entonces el que tiene un negocio y está haciendo algo ilícito en su negocio y Dios le habla y dice, todavía tengo unas cositas pendientes por resolver, pero no toma la decisión de resolverlo, aunque Dios ya se lo esté advirtiendo. Y tarde o temprano Dios lo saca a la luz. Y termina siendo mayor la consecuencia y lo que tiene que pagar por no poner las cosas en orden que si las hubiera puesto en orden desde el principio. Por ejemplo, la persona que contrata a un empleado y no le paga lo que es. El empleado lo demanda y ¿qué pasa? Y la demanda es mucho mayor que lo que hubiera podido pagar por haberle pagado lo justo. Ay, pero es que nosotros somos campeones en decir, a mí no me va a pasar. Eso le pasa a otros. Y tengamos cuidado, porque la justicia de Dios empieza por su iglesia. Si usted conoce la verdad y no cumple lo que Dios dice, para usted el castigo será mayor. Porque una cosa es que usted haga las cosas por ignorancia y otra cosa es que usted ya las sepa y usted se haga el bobo. La Biblia dice que la espalda, el azote es para la espalda del necio. ¿Y quién es el necio? Aquel que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. ¿Y quién es el sabio? Aquel que oye la palabra de Dios y la practica. Jeremías 2, versículos 21 y 22, ¿qué dice? Dice, yo te planté como vid selecta con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña?
Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. Un día se encontraron dos indigentes, estaban sucios, olían horrible, llevaban mucho tiempo sin bañarse, tal vez más de un mes. Y estaban los dos indigentes conversando y se encontraron, llegaron a un lugar donde estaban lavando carros, había una manguera y había agua y había jabón. Y de pronto a uno se le ocurrió, oiga, hablemos con este señor a ver si nos regala agua para podernos bañar. Y entonces dijo, hágale, dígale, y listo, le dijo. Entonces empezaron a bañarse. Y de pronto llegó uno de los indigentes y pegó un grito de alegría y dijo, uy, estoy feliz. Dijo, ¿y por qué estás feliz? Porque acabé de encontrar la camisa que se me había perdido. La embarré, pero era así. Me faltó fluidez en el chiste. Pero bueno, como Dios es un Dios de segundas oportunidades, una vez había un señor que era muy sinvergüenza. Era un desgraciado degenerado que vivía poniéndole los cuernos a su esposa con toda la que pasaba. Iba en el carro con ella, ella era una mujer muy bonita, iba ella al lado, y de pronto él iba manejando y miró al lado derecho y vio un zapato ahí y dijo, huepucha, me pillaron. Y le dice a la esposa, ay mi amor, mira para allá, yo creo que ese es el bus de los niños, de pronto va a dejar a los niños. Ella abrió la ventana, sacó la cabeza y mira, y él cogió el zapato y lo tiró por la otra ventana. Se fueron conversando y ya maquillándose. Yo no sé cómo hacen las mujeres para maquillarse en el carro. No entiendo cómo hacen para hacerse la raya del ojo con un carro andando. Yo me lo imagino un frenón pero lo pueden hacer. Y entonces finalmente llegaron al lugar donde la esposa de él se bajaba a trabajar y dice, ay, se me perdió un zapato, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Dios, gracias a Dios que Jesús está allí para perdonarnos, pero debemos arrepentirnos. Amén. Dios es misericordioso, diga, Dios es misericordioso. Diga, pero Dios es justo también. Y vamos a ver el tercer punto de cómo Dios descubre lo oculto. Primero, la conciencia nos delata. Segundo, ¿las huellas qué? Las huellas que vamos dejando. Y tercero, los ojos extraños. Nosotros somos muy dados a hacer esto, miren. Nadie nos está mirando. ¿Saben que hubo un personaje en la Biblia que hizo eso? Moisés. Resulta que Moisés era príncipe de Egipto y salió a dar una vuelta en su caballo Ferrari 2013. Se encontró que donde estaban los israelitas siendo esclavizados, había un hombre que estaba maltratando a un israelita. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Ayúdenme ustedes, ¿qué hizo Moisés? ¿Saben qué hizo Moisés? Cogió y le pegó en la cabeza al egipcio. ¡Pum! Lo mató. ¿Y qué hizo? Abrió un hueco en la arena y lo ocultó ahí. Dijo, nadie me vio, tranquilo. Pasaron los días y se fue a dar otra vuelta en su caballo Ferrari. Y habían dos israelitas peleando entre ellos. Y le dice Moisés, ¿ustedes qué hacen peleando? ¿No saben que pelear no está bien delante de Dios? ¿Y saben qué le contestó uno de los israelitas? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? ¿Ustedes saben, alguno de ustedes ha leído Condorito? ¿Saben qué palabra había en Condorito? Plop. Él creyó
que nadie lo había visto, pero habían ojos extraños que lo habían visto. Tengamos cuidado, porque hay ojos extraños que nos ven, pero hay ojos que son ojos reales que nos están viendo siempre, y son los ojos de Dios. Dios va a revelar, aún a través de ojos extraños, para redarguirnos de nuestros pecados. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios y no para los hombres. Por eso debemos actuar siempre con integridad. Dígale al que tiene a su lado, lo que usted haga, hágalo para Dios. Y digamos todos juntos lo siguiente: yo debo agradar a Dios en todo. ¿Quién es quien finalmente nos conoce? Dios mismo. Cuarto punto. Entonces recordemos, la conciencia nos delata, las huellas que dejamos, los ojos extraños, y cuarto, la justicia divina. Entonces hay personas que dicen, ay pastor, pero es que a mí me tratan injustamente, me pasa esto, lo otro, ay. No se preocupe, Dios es justo. Dios pelea por nosotros. Diga, Dios pelea por mí. ¿Saben qué? Pero ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? Que los cristianos utilizamos los métodos del mundo para defendernos, y se nos olvida que hay unas armas mucho más efectivas, que son las armas que Dios nos ha entregado. Si usted tiene sospechas de que su marido está haciendo algo ilícito, no se ponga de zapa a contratar un investigador. Hay gente que hace eso. Le voy a poner una cámara en el carro. Le voy a grabar sus comunicaciones. Me voy a ir a Claro, me voy a ir a Movistar, y como soy amigo del gerente, entonces le voy a decir que me ayude en esto. No sea zapa. Eso es hacer las cosas como las hace el mundo. Entonces te vas a conseguir otra persona para acabar de destruir tu hogar. ¿Qué debes hacer? Señor, saca las cosas a la luz. Y Dios todo lo descubre. Todo lo descubre. Diga, Dios todo lo descubre. Dios no se queda con nada. Mire, Josué había el sucesor de Moisés, un general, un tipazo, un siervo de Dios impresionante. No ha habido un hombre como él, un hombre con mentalidad de tierra prometida, con una fe recia, un hombre que siempre veía lo bueno de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Lideró a Israel para derribar la muralla de Jericó. Y Dios les había dicho, Josué, esa nación es una nación pagana. Si ustedes llegan allá, ustedes tienen que destruir todo. Quemar todo, que no quede sino las cenizas. Y Josué lo hizo, y se fueron para allá y lucharon, y durante 7 días dieron vuelta a la muralla. Al 7º día gritaron, la muralla cayó, el rey quedó en manos de ellos. Lo único que se salvó fue Rahab la ramera, porque Dios se lo dijo. Pero uno de los que estaban en el ejército de Josué, en medio de la guerra, se encontró un manto babilónico, a lo mejor bonito, tejido, pero era un manto babilónico que a lo mejor se utilizaba para rendirle culto a los ídolos. Y era un elemento impuro en ese momento delante de Dios. Y este hombre llegó y cogió el manto. ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo con el manto? Lo dobló, lo guardó, se lo metió por aquí debajo y se fue para donde vivía. Lo ocultó debajo de su carpa. Nadie se dio cuenta. Nadie. Fue la estrategia perfecta. Josué
salió nuevamente airoso de la batalla y salió y se preparó para la guerra. Y dijo, Dios me prometió que Él iría conmigo y que todos los reyes cananeos caerían en mis manos. Y se fue Josué. ¿Saben qué pasó? Murieron muchísimos. Y volvieron cabizbajos. Y Josué le hizo el reclamo al Señor. Dijo, Señor, tú me prometiste. Tú me dijiste que bajo mi liderazgo todos estos reyes caerían. Y el Señor le dijo, sí, Josué, yo te prometí, yo soy fiel a lo que te prometo, pero en el pueblo hay pecado, y mientras haya pecado, no te voy a bendecir. Y le tocó a Josué reunir a todo el pueblo, y empezó a orar para que Dios le fuera mostrando. Finalmente llegó al clan de Acán, y fueron y miraron debajo de la carpa, y ahí estaba el manto. Acán fue exterminado y toda su familia. Dios todo lo descubre. Diga conmigo, Dios todo lo descubre. ¿Eso cómo se llama? La justicia divina. Josué había perdido una batalla y expone su queja ante Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor lo siguiente: examíname, diga conmigo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Es posible engañar a los hombres? Sí. Tú puedes engañar a tus papás, tú puedes engañar a tu esposa, tú puedes engañar a tu esposo, tú puedes engañar a tu jefe, tú puedes engañar al consejero, al pastor, tú puedes engañar a tus hijos, tú puedes engañar a la sociedad y vivir y construir una mentira tal cual que sea la mentira perfecta y todos te crean. Pero a Dios nunca lo vas a poder engañar. Porque Dios todo lo descubre, y Dios es luz y Dios es verdad. Diga conmigo, Dios es luz y Dios es verdad. Dios no tiene trato con el pecado. Y Dios nos ama. Y si Dios quiere descubrir las cosas, no es porque no nos quiera o nos quiera avergonzar, sino porque Dios nos ama tanto que prefiere que todo se descubra y que haya un freno para que tengas la oportunidad de ser restaurado. Y no que por tu necedad termines siendo exterminado en medio de tu mala decisión. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que aquellas cosas que nos inquietan, que no nos permiten mirarnos a los ojos, que a veces nos llevan a ocultarnos de la gente o a querernos ocultar de Dios, o ese tema vetado por temor, si está allí es porque no está bien. Pero llevémoslo a la luz de Jesucristo. Que toda sospecha que tengas, el Espíritu Santo te pueda revelar si estás equivocado. Y si estás en lo cierto, pues que Dios te dé las pruebas suficientes para corroborar lo que estás sospechando. Y que a la hora de descubrir lo que necesitas descubrir, seas llenado de compasión y de misericordia. Y que, como dice la palabra en Gálatas 6, usted que es espiritual o nosotros que somos espirituales, podamos reconvenirnos unos a otros con un corazón manso y humilde, y que cada uno de nosotros podamos cuidarnos, porque tal vez nosotros pudiéramos estar en los pies de la otra persona o en los zapatos de la otra persona. Gracias, mi Dios, porque como dice el Salmo, Señor, ¿a dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde podría esconderme, Señor? ¿A dónde,
¿Cómo podría yo ocultarme de ti cuando tú todo lo sabes, Señor? Y gracias porque tú me tienes rodeado, Señor. Porque tu amor me sustenta. Y porque no puedo desconocer que tú estás en todas partes y que tú conoces todas las cosas. Que tú no necesitas cámaras, que tú no necesitas investigadores, que tú no necesitas grabaciones, que tú no necesitas de la ciencia de la criminalística y que tú no necesitas el desarrollo de la ciencia forense para darte cuenta de las cosas, porque tú todo lo sabes y todo lo descubres, Señor. Que seamos una iglesia apartados de la religiosidad, que renunciemos a estar más pendientes de lo que los demás opinen de nosotros y que podamos estar firmes ante tu presencia con un corazón contrito y humillado delante de ti. Te damos gracias, Señor.